Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición del Lee Conmigo, la Biblia. Hoy día sábado 28 de agosto del 2021, este es nuestro programa número 240. Estamos realmente avanzando muy rápidamente al final de este año y bueno, también al final de este mes, el octavo de este 2021. Gracias a todos por seguirnos y por estar compartiendo con nosotros desde este humilde rincón de la provincia de Corrientes, la ciudad de Virasoro. Un saludo enorme desde la República Argentina, donde quiera que nos estén escuchando y nos estén siguiendo. Un abrazo para todos y empezamos el fin de semana compartiendo el devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional del día de hoy se titula Simplemente Amor. La gobernadora de la prisión era una joven afroamericana que impresionaba mucho, dinámica y elocuente, conocida como la jefa Jennifer. Un equipo se reunió al principio de la visita con la gente que llevaba a la prisión. La jefa Jennifer les dio la bienvenida con estas palabras: «Saludos, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Comentó que había 2.5 millones de personas encarceladas en los Estados Unidos y cada uno de ellos costaba al contribuyente americano $24,000 al año. Solo el 3% de ellos permanecerían en prisión por el resto de su vida, mientras que el 97% de ellos serían reinsertados de algún modo a la sociedad. Por esa razón, continuó diciendo, había una buena motivación civil para querer ver cambios en sus vidas, además del propio deseo de ella, como cristiana, de que los reclusos experimentaran la redención. La prisión no era dirigida solamente con justicia, sino también con amor. Todas las malas actitudes y acciones eran confrontadas con amor. No se hablaba con palabrotas, ni se hacían grafitis, ni tenían comportamientos respetuosos que no habían aprendido. Por algún tiempo, el grupo de personas de una iglesia que había sido destinada a pasar tiempo en este lugar, escucharon testimonios de vidas y de muchas otras que realmente fueron transformadas por Dios. Dios es amor y también es justo. En su libro Justice in Love, Justicia con Amor, Nicholas Wolterstorff señala que la justicia es una parte constitutiva necesaria de toda concepción del amor que se haya formado adecuadamente. Proverbios capítulo 21 nos habla sobre la justicia y los pobres. Una sociedad sin justicia y sin imperio de las leyes es un lugar aterrador donde vivir. El mal no tiene restricciones y en particular los pobres sufren. En muchas sociedades por todo el mundo vemos los terribles resultados de la falta de justicia. Allá donde hay un Estado de Derecho bajo el imperio de la ley, se da un doble beneficio. Cuando se hace justicia, se alegra al justo. Se desalienta y tiembla el malhechor, como lo traduce la Biblia de Message. La buena gente celebra con el triunfo de la justicia, pero para los trabajadores del mal es un mal día. La justicia lleva a una sociedad donde la gente se siente protegida y segura, especialmente los pobres. Una de las razones por las que puede que nuestras oraciones no sean respondidas es que no hacemos oído al clamor de los pobres. Quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda, dice el verso 13. Segunda de Corintios capítulo 1 y 2 nos habla de la justicia y el perdón. Muchos de nosotros tendemos a evitar las confrontaciones. A mí particularmente me resultan muy difíciles. No es simplemente el miedo del rechazo o no ser popular. También es el miedo que tengo de hacer que la situación sea peor, echando más leña al fuego de la ira y el resentimiento. Otros parecen disfrutar de la confrontación positivamente. Si estamos deseando la confrontación, si nos parece fácil enderezar a los demás, corregirlos y criticarlos,
es posible que no estemos actuando desde el amor. Pablo amaba a los corintios profundamente y por eso no rehuyó la confrontación. Su amor lo llevó a confrontar, aunque le causara gran tristeza, angustia de corazón y muchas lágrimas, como él mismo lo escribe en el capítulo 2 y el verso 4. Les escribí con gran tristeza, angustia de corazón y muchas lágrimas, para no entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Confrontar a las personas con la verdad puede ser muy doloroso. La verdad, como la cirugía, puede doler, pero también sana. Las operaciones así deben practicarse con amor. No sabemos exactamente a quién o qué se está refiriendo Pablo aquí. Puede que fuera el hombre que Pablo había denunciado en 1 Corintios capítulo 5, que había estado viviendo con la esposa de su padre. Pablo había insistido en que fuera expulsado de la iglesia, pero ahora está diciendo que a este hombre ha recibido suficiente castigo. Los urge a los hermanos de Corinto a perdonarlo y a reconfortarlo, reafirmando su amor por él. Se ha hecho justicia y ahora es tiempo para la misericordia, la gracia y el perdón. Pablo es muy pronto a perdonar. A quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Pablo perdonó, olvidó, casi ni se acordaba ya de si había algo que perdonar. Una vez a alguien se le recordó a Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, algo cruel que le había sucedido a ella hace muchos años. Parecía que Clara no podía recordar el incidente. El amigo le preguntaba insistentemente: ¿no recuerdas el mal que te hicieron? No, respondió Clara calmadamente. No, lo que recuerdo perfectamente es haber olvidado eso. El perdón es absolutamente vital para la iglesia cristiana. La falta del mismo es una de las maneras en que el diablo puede entrar, pues abre las puertas a sus maquinaciones. El perdón cierra las puertas para Satanás, para que él no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, como dice el verso 11. Segunda de Crónicas, capítulo 31 al 33, nos habla de la justicia y la confrontación. Dios mismo no teme la confrontación. En este pasaje vemos cómo por su amor Dios confrontó a alguien que en esencia era un buen líder y que se volvió orgulloso, y a un líder malvado quien pudo arrepentirse. Es un alivio leer sobre el buen rey Ezequías, que restauró el templo, lideró con su ejemplo, contribuyendo con sus propias posesiones. El pueblo respondió generosamente y el Señor los bendijo, dejándoles abundante comida de sobra, como dice el verso 10. Eso mismo Ezequías hizo en todo Judá, actuando con bondad, con rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Dio todo una muestra de fidelidad. Nada de esto le evitó a Ezequías recibir ataques, pero cuando el ataque vino, Sennacherib, Ezequías inspiró al pueblo: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden, nosotros contamos con alguien más poderoso. Él se apoya en las fuerzas humanas, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. A veces experimentamos problemas en nuestra propia vida que parecen desbordarnos. Los cristianos del mundo entero, y aquí también por supuesto, parecen ser una pequeñísima minoría que tiene enfrente un vasto ejército del secularismo y la hostilidad hacia Dios. Pero la buena noticia es que hay un poder mayor en nosotros y que con ellos solo está la fuerza humana. Con nosotros está el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Siempre existe el peligro de que el éxito lleve al orgullo y la gente mira el ejemplo de los líderes
Y de hecho, se supone que debemos honrar a los líderes. Pero los líderes tienen que ser conscientes de que ese honor tiene la palabra peligro escrito en él. Si el orgullo se apodera de ti, arrepiéntete rápidamente y humíllate. Tan pronto como Ezequías triunfó, la arrogancia entró en él. Menos mal que cuando Dios lo confrontó, se arrepintió de su orgullo, dice el verso 26, y Dios lo bendijo de nuevo con riquezas y honores, y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces, misteriosamente, Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón. Era la noche oscura del alma. No te desanimes si hay veces en las que no sientes la presencia de Dios. A veces Dios calla y se hace imperceptible. Continúa siendo fiel cuando Dios te pruebe tu corazón. Ezequías tenía un buen corazón, su vida estaba llena de actos de entrega y cuando murió recibió honores. La vida de su hijo parece serlo totalmente opuesta a la suya. Manasés empezó haciendo maldades a los ojos del Señor. De hecho, es difícil pensar en alguien que haya hecho más mal que Manasés. Sacrificó en fuego a sus hijos, practicó la magia, la hechicería y la adivinación, consultó a los nigromantes y a los espiritistas, hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Pero nadie está más allá de toda redención. No importa cuán bajo hayas caído, si como Manasés nos arrepentimos y volvemos a Dios, podemos recibir el perdón. Dios confrontó a Manasés. Estando en tal aflicción, imploró al Señor Dios de sus antepasados y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Esta es una de las razones por las que me encanta ver, leer, saber sobre las historias de las personas, de las vidas que, por ejemplo, personas que han estado en prisión. Nadie está más allá de la redención. Jesús lo ha hecho posible por medio de su muerte en la cruz, donde, en palabras de John Edison, el amor y la justicia se unen, la verdad y la misericordia se encuentran. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 21, versos 5 al 16. Los planes cuidadosos tienen éxito. Los que se hacen de afán llevan al fracaso. Si engañas para volverte rico, tus riquezas pronto desaparecerán y te llevarán a la muerte. La maldad de los malos acabará con ellos, pues se niega a practicar la justicia. Los perversos siempre están tratando de engañar a los demás, pero la gente buena es honesta y justa. Es mejor vivir en un rincón de la azotea que en casa grande con mujer regañona. La gente mala es cruel, jamás tiene compasión de sus semejantes. Castiga al irrespetuoso y eso servirá de ejemplo para los demás, pero una pequeña reprimenda es suficiente para que el que es sabio aprenda. El justo Dios observa la casa del perverso y lo condena a la ruina. El que se niega a tenderle la mano al pobre tampoco recibirá ayuda cuando la necesite. Un regalo en secreto calma el enojo y una propina en secreto alivia la furia más grande. El juicio justo anima a la gente buena y atemoriza a la gente mala. El que se aleja de la sabiduría se encamina a la destrucción. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 23 y 24. Pongo a Dios por testigo de lo que digo. Les doy mi palabra que la razón por la cual no he vuelto a Corinto es porque no he querido castigarlos ni causarles dolor. Esto no quiere decir que tratemos de controlar su fe, porque estamos seguros de que su fe es muy fuerte. Lo que queremos es trabajar junto a ustedes para que sean felices. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 1 al 11. Por eso decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los hago sentir tristes, ¿quién me alegrará después sino ustedes, a quienes yo he hecho sentir tristes? Les escribo para que al volver a verlos
no me entristecieran, sino más bien me alegraran. Confiaba en que todos ustedes compartirían mi alegría. Cuando les escribí estaba triste, preocupado y lloraba, pero no les escribí para hacerlos sentir tristes, sino para que se dieran cuenta del gran amor y cariño que siento por ustedes. Si alguien me causó tristeza, no me la causó tanto a mí como a todos ustedes, al menos hasta cierto punto para no exagerar. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona. Ahora deben perdonarlo y darle ánimo para que no se desespere con tanta tristeza. Por eso les pido que le demuestren su amor. Les escribí para probarlos y ver si son obedientes en todo. Yo perdono al que ustedes perdonen, y mi perdón, si es que yo tenía que perdonar algo, lo he dado por ustedes en presencia de Cristo. Todo esto lo he hecho para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 2 al 21. Ezequías estableció turnos de los sacerdotes y los levitas para que cada uno sirviera de acuerdo a su trabajo y así ofrecieran los sacrificios que deben quemarse completamente, las ofrendas para festejar, dieran gracias y cantaran las alabanzas y sirvieran en las puertas del templo del Señor. El rey dedicó parte de sus bienes para los sacrificios que deben quemarse completamente cada día, a cada mañana y tarde, y para que los días de descanso, los de luna nueva y los de las fiestas solemnes, tal como está escrito en la ley del Señor. También dio la orden al pueblo de Jerusalén de entregar a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que así pudieran dedicarse a la ley del Señor. Cuando la orden se divulgó, los israelitas dieron en abundancia lo primero de su cosecha, del vino, del aceite, de la miel y de todo tipo de productos agrícolas. Trajeron también la 10ª parte de todos los productos en grandes cantidades. También los que vivían en Israel y en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte de su ganado y de sus ovejas. Igualmente trajeron la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo anterior lo colocaron en montones. La gente comenzó a formar los montones en el 3er mes y terminó en el 7º mes. Entonces Ezequías y los líderes fueron a ver los montones y bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías les pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran en cuanto a los montones. Entonces el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le dijo: desde que la gente comenzó a traer sus ofrendas del templo del Señor, hemos tenido para comer hasta quedar satisfechos, y todavía queda más, porque el Señor ha bendecido a su pueblo. Todos estos montones son lo que nos han sobrado. Ezequías entonces ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor, y así lo hicieron. Todos siguieron llevando fielmente las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. Fueron nombrados para administrar todo esto los levitas Conanías y con el ayudante su hermano Simí. Conanías y su hermano Simí supervisaban a los siguientes inspectores: Jehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benanías. Todos ellos habían sido nombrados por el rey Ezequías y por Azarías, administrador del templo de Dios. El levita Coré, hijo de Imná, portero de la puerta oriental, estaba a cargo de las ofrendas voluntarias que se traían para Dios y de distribuir las ofrendas dedicadas al Señor y las cosas consagradas. Él estaba a cargo de Edén, Mijjanim, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, quienes estaban en las ciudades de los sacerdotes y conforme a los turnos repartían las ofrendas entre sus compañeros, tanto al mayor como al menor. Estos hacían la distribución entre los que venían diariamente a prestar sus servicios en el templo del Señor según sus turnos y oficios, siempre y cuando estuvieran inscritos en los registros familiares, donde aparecían todos los varones de 3 años de edad en adelante. La distribución para los sacerdotes se hacía conforme a los registros de los grupos familiares y a los levitas de 20 años de edad en adelante según sus oficios y turnos. Todos los niñitos, las mujeres, los hijos e hijas de los levitas, es decir, toda la comunidad, estaba incluida en la distribución porque se mantenía fielmente consagrada y en santidad. Algunos sacerdotes, descendientes de Aarón, vivían junto con los levitas en las ciudades y tenían tierras en distintas ciudades del país. Algunos de ellos estaban consagrados
y encargados de distribuir en parte de la ofrenda a todos los descendientes de Aarón. Se distribuía a todos los hombres y a los levitas registrados. Ezequías hizo así, todo en el territorio de Judá, actuando con bondad, honestidad y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que hizo y todo lo que comenzó para el servicio del templo, lo hizo siguiendo a Dios de todo corazón y tuvo éxito. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Después de toda esta prueba de fidelidad de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, vino contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, decidido a conquistarlas. Cuando Ezequías vio que Sennacherib venía también a atacar Jerusalén, consultó a los jefes civiles y militares y les propuso cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos decidieron apoyarlo. Entonces reunieron mucha gente, cegaron todas las fuentes de agua y el arroyo que corría en medio de esa región para que así, cuando llegaran los reyes de Asiria, no encontraran agua en abundancia. Armándose de valor, Ezequías fortificó y reparó las brechas de la muralla, reconstruyó las torres sobre ella e hizo una muralla exterior de la que había. Fortificó el Milo de la ciudad de David y fabricó muchas lanzas y escudos. También puso jefes militares al frente de la gente y convocó a todos en la plaza que está frente a la entrada de la ciudad y los animó con estas palabras: sean fuertes y llénense de valor, no tengan miedo y no se espanten ante el rey de Asiria y ante el numeroso ejército que trae consigo, porque hay más con nosotros que con él. De su lado está la fuerza humana, pero a nuestro lado está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y luchar nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de Asiria, mientras atacaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a Jerusalén a uno de sus siervos para que les dijera lo siguiente a Ezequías y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué confían ustedes que quedan en Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No ven que Ezequías los está engañando y los va a llevar a morir de hambre y de sed cuando les dice el Señor nuestro Dios los salvará del poder del rey de Asiria? ¿Acaso no fue Ezequías el que acabó con los santuarios sobre las colinas y los altares y les dijo a Judá y a Jerusalén que solo adoraran y quemaran incienso ante un altar? ¿No saben ustedes lo que les hemos hecho mis antepasados y yo a todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi poder? ¿Qué Dios de todas esas naciones que destruyeron mis antepasados pudo salvar a su país de mi poder? ¿Por qué creen que el de ustedes podrá salvarlos? Así que no dejen que Ezequías los engañe y les siga tomando el pelo. No le crean, porque si ningún Dios de todas aquellas naciones pudo evitar que su pueblo cayera en mis manos o en las de mis antepasados, ¿cuánto menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de caer en mis manos? Todo eso y mucho más decían los oficiales del rey de Asiria contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También escribió cartas en las que insultaba al Señor Dios de Israel y en las que decía contra él: tal como los dioses de las naciones de otros países no pudieron salvar a los pueblos de mi poder, tampoco el Dios de Ezequías podrá salvar a su pueblo de mi poder. Entonces los funcionarios de Sennacherib le hablaban a gritos en hebreo al pueblo de Jerusalén que estaba en la muralla. Lo hacían para asustarlos e intimidarlos a fin de capturar la ciudad. Les decían que el Dios de Jerusalén era igual que los dioses de los otros pueblos de la tierra, obra del ser humano. Debido a esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron pidiendo ayuda al cielo. Entonces el Señor mandó un ángel que aniquiló a todos los soldados, capitanes y comandantes del campamento del rey de Asiria, y éste se vio obligado a volver a su país, cubierto de vergüenza. Cuando entró al templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron a espada. Así fue
que el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey de Asiria y de todos sus enemigos, y le dio paz en todas sus fronteras. Entonces mucha gente fue a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos costosos para Ezequías y el rey de Judá. El prestigio de Ezequías aumentó frente a todas las demás naciones. En esos días, Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. Entonces oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no agradeció el favor recibido, sino que se llenó de orgullo e hizo enojar a Dios contra él y también contra Judá y contra Jerusalén. Pero luego Ezequías dejó el orgullo de su corazón y se humilló junto con los habitantes de Jerusalén. Entonces, mientras Ezequías vivió, el Señor no volvió a descargar su ira contra ellos. Ezequías tuvo muchas riquezas y honores. Adquirió tesoros, plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Hizo también depósitos para almacenar el trigo, el vino, el aceite. Mandó hacer establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Ezequías edificó también ciudades y adquirió ganado, rebaños en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue también el que cegó la salida superior de las aguas del Gihón y las canalizó bajo tierra hacia la parte occidental de la ciudad de David. Así Ezequías tuvo éxito en todo lo que se propuso hacer. Sin embargo, cuando los príncipes de Babilonia enviaron mensajeros para investigar el milagro que había sucedido en el país, Dios dejó solo a Ezequías para ponerlo a prueba y conocer todo lo que había en su corazón. El resto de los hechos de Ezequías y sus obras que mostraban su fidelidad están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías murió y lo sepultaron en la parte superior del panteón de los descendientes de David. Recibió honores fúnebres de todo Judá y de los habitantes de Jerusalén. Su hijo, Manasés, reinó en su lugar. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 1 al 20. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y gobernó por 55 años en Jerusalén. Él hizo lo que no le agradaba al Señor. Cometió los terribles pecados que cometían otras naciones, los que el Señor expulsó del país cuando entraron los israelitas. Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También construyó altares para los Baales e hizo postes de acera. Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo y construyó altares en honor a los dioses falsos en el templo del Señor, aquel lugar que el Señor mencionaba cuando dijo: «Yo pondré mi nombre en Jerusalén para siempre». Manasés construyó altares para que las estrellas del cielo en el atrio en el templo del Señor. Sacrificó a su propio hijo y lo quemó en el valle de Bet-Jirón. Practicó magia, la adivinación, la hechicería, consultó médiums y brujos. Manasés hizo tantas cosas que desagradan al Señor que provocó su enojo. Manasés puso en el templo de Dios una estatua de un ídolo que había hecho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón acerca del templo: «He elegido a Jerusalén de entre Israel, pondré mi nombre en Jerusalén para siempre. Yo no haré que los israelitas salgan de la tierra que les di a sus antepasados, los dejaré si obedecen todo lo que les he mandado, toda la ley, estatutos y mandamientos que le di por medio de Moisés». Manasés hizo hacer a Judá y a los habitantes de Jerusalén peores maldades que las otras naciones que vivían antes de Israel en la tierra de Canaán, a las que el Señor destruyó cuando vinieron los israelitas para tomar posesión de la tierra. El Señor les advirtió a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Debido a eso, el Señor hizo que los comandantes del ejército de Asiria invadieran el país. Ellos capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Pero cuando se vio en semejante situación tan angustiosa, rogó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Manasés oró a Dios. Él atendió su súplica y le permitió volver a Jerusalén y regresar a gobernar. Así fue como Manasés comprendió que el Señor es Dios. Después de todo esto, Manasés construyó una muralla alta al exterior de la ciudad de David, la cual iba desde el occidente del arroyo de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado que rodeaba a Ofel. Además, puso comandantes militares en toda la ciudad fortificada de Judá.
También quitó del templo del Señor dioses extranjeros, el ídolo y todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, presentó en él ofrendas para festejar y ofrendas de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios sobre las colinas, aunque los ofrecía solo al Señor su Dios. El resto de los hechos de Manasés, incluso la oración que hizo a Dios y las palabras de los videntes que le advirtieron en el nombre del Señor, Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que él recibió, al igual que todo lo que tiene que ver con su pecado e infidelidad, los lugares donde hizo santuarios sobre las colinas y donde colocó postes de Aserá y los ídolos que hizo antes de humillarse ante Dios, todo esto está escrito en las crónicas de los videntes. Manasés murió y fue sepultado en su palacio con sus antepasados. Su hijo Amón reinó en su lugar. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, oro para que haya justicia en nuestro mundo. Oro por aquellos que están intentando traer la justicia a lugares del mundo donde la injusticia reina. Señor, ayúdanos a identificar las artimañas del enemigo. Ayúdanos a ser prontos en perdonar y amarnos los unos a los otros, bloqueando a Satanás fuera de la iglesia. Señor, gracias porque por esa cruz podemos ver tu amor, tu justicia juntos. Gracias porque tienes misericordia de mí. Gracias por mostrar tu amor y traer tu justicia al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, sábado 28 de agosto del 2021. Nuestro programa es el 240 y estamos realmente sorprendidos y agradecidos también con Dios que nos ha ayudado en todo este tiempo a permanecer fieles en la lectura. No ha sido fácil, lo sé. No ha sido sencillo, pero les agradezco a ustedes que comparten con nosotros todos los días este desafío, a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, con un matecito, con un cafecito, con personas que están a su alrededor, con su familia o solos, en su trabajo o donde quiera que estén. Gracias, simplemente gracias, y espero que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Nos reencontraremos mañana, si Dios así lo permite, con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.